vamos a dar comienzo en el día de hoy, 19 de noviembre, día que se conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener a la doctora Julieta Ramírez en este encuentro de psicoeducación virtual nacional dedicado particularmente a esquizofrenia, y en este caso el contenido va a estar centrado en el déficit cognitivo asociado a la esquizofrenia, ¿no? Cuyas siglas en inglés es como los tienen ahí, CIAS. Y bueno, este encuentro pretende formar y capacitar a los familiares y a la comunidad, que pueda estar también participando, en cómo detectar estas manifestaciones y cómo afrontarlo en la práctica diaria, en la actividad diaria de la convivencia, ¿no? Así que bueno, Julieta, te presentás Sí, vos, sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, Dale. muchísimas gracias. Primero, Pedro, muchísimas gracias por la invitación y a Afe también. Realmente es un gusto poder estar acá en estas actividades, que es la primera vez que estoy participando como disertante y veía que, bueno, estaban realizando varias actividades muy importantes desde la parte de psicoeducación. Yo soy, les cuento, soy médica psiquiatra, estoy como jefa de sección en consultores externos del Borda. Después estoy en FETEM, también con el doctor Ricardo Corral, una fundación donde estamos en investigación actualmente, y bueno, formo parte del AP, como les comentó Pedro, y del APP también. Y el tema, Pedro me pidió específicamente que hable de este tema, que es el déficit cognitivo asociado a esquizofrenia, y les cuento que es un tema que es complejo y que a los psiquiatras nos resulta muy complejo también, justamente por varias cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. La presentación está armada de una manera en la cual vamos a ir viendo cuáles son las características, cómo detectarlo, también cómo los profesionales tienen que detectarlo, cómo lo abordan los profesionales y qué es lo que se puede hacer. Van a ver que hay varios trabajos que yo incluí, publicaciones, pero la idea es mostrarles de dónde saqué los datos que les estoy comentando. Y bueno, al final, obviamente la presentación no es demasiado extensa, la idea es al final poder abrir para preguntas o dudas que hayan quedado dando vueltas. Bien, avísenme si ven, a ver si está pasando la presentación. No, Eh, ¿verdad? Sigue quedando la primera. A ver, vamos a ver. Ahí está, perfecto. Bueno, para esta charla no hay ningún conflicto de interés. Bien, bueno, lo primero para empezar a hablar del déficit cognitivo asociado a esquizofrenia tiene que ver con necesidades que no están cubiertas en esquizofrenia. Cuando nosotros pensamos en los tratamientos y pensamos primero en el tratamiento psicofarmacológico, los antipsicóticos, van a ver que muchos de los pacientes, muchas de las personas responden a este tratamiento, mejoran en esos síntomas. Si hay un pequeño grupo que quizá no anda tan bien con los tratamientos habituales, lo cual también es complejo porque son pacientes que quizás son resistentes y requieren otro tipo de abordaje, pero después hay algunas cuestiones con las cuales tanto los profesionales como los familiares nos vemos complicados a la hora del tratamiento, que son primero los síntomas negativos, de los cuales seguramente ya han oído hablar y ven que tienen que ver con, por ejemplo, la falta de voluntad del paciente, la persona que se aísla socialmente, que tiene limitados contactos sociales, que no, notan que no tiene voluntad, que está enlentecido en la manera de hablar. Esto es una de las cuestiones que a los psiquiatras nos da dolor de cabeza, que las familias, una vez que la persona respondió al tratamiento, ven que, bueno, en esos aspectos quizá no mejora tanto. El otro tema también que muchas veces preocupa es los efectos adversos de la medicación, ¿sí? Es decir, quizá la persona mejora, la ven mejor en relación a lo que llaman síntomas positivos, es decir, los delirios, las alucinaciones, pero ven que quizá aumenta mucho de peso la persona, que está más rígido, que le cuesta movilizarse. Bueno, incluso efectos adversos que llevan a suspender la medicación, que es una de las otras cuestiones que genera preocupación. Después agregaría esto, algo que no está en el slide, que con lo cual uno lidia y también la familia está allí
lidiando e intentando resolver, que es el tema de la adherencia, ¿sí? Que es que el paciente tome la medicación, no solo que la tome, sino en la manera en la que fue indicada, justamente para evitar las recaídas. Pero después el otro tema, que es el de la charla de hoy, es justamente la parte del déficit cognitivo asociado a esquizofrenia, porque nosotros vemos que los tratamientos quizá andan bien para la parte positiva que les contaba, pero en relación al déficit cognitivo se ve casi un nulo efecto en este aspecto. Entonces, esto me pareció muy interesante para traerles, pues una foto de un scan que había hecho un laboratorio que estaba trabajando sobre una molécula para esta parte que es el déficit cognitivo. La molécula no se terminó probando, pero este era el scan que estaba en el Congreso, donde fíjense que hay una persona, está atrás toda la cama desordenada, bastante, se la ve bastante desaliñada, donde justamente un poco es lo que pasa muchas veces con muchos profesionales, que quizás esto lo han oído. Empiezan con el tratamiento, el paciente mejora, no está delirando, no tiene alucinaciones, pero, bueno, tiene dificultades en realizar las tareas, tiene dificultades en empezar la actividad, quizá no le cuesta organizarse, y muchas veces incluso el profesional les puede decir, bueno, pero está estable. Sí, está estable, pero están todos estos síntomas que en realidad no están resueltos. Entonces, un poco lo que pasa en esquizofrenia, esto me disculpo porque está el slide en inglés, pero es simplemente para ilustrar el concepto, que es que los profesionales estamos un poco como embelesados con los síntomas positivos. O sea, sí, el paciente, apuntamos el tratamiento a eso, los tratamientos que tenemos están dirigidos a esa parte. Por ahí es lo que más nos llama la atención. Nosotros, como les decía, muchas veces decimos, bueno, pero él está bien una vez que mejora este aspecto de síntomas positivos, pero quizá el resto no está del todo bien, cuando en realidad el panorama es distinto, ¿sí? Para que tengan una idea, fíjense en el primer gráfico, la parte que es un 30% que está marcada en celeste son los pacientes que no responden al tratamiento antipsicótico habitual, lo que llamamos resistentes. A la derecha hay un gráfico donde en celeste se ve las personas que tienen síntomas negativos, que les comentaba al principio que son un 60%. Y después, fíjense que este 85% es el de déficit cognitivo, o sea, es mucho más prevalente. Podemos hacer menos, quizá muchas veces los profesionales esto no le damos tanta bola, pero en realidad es lo más prevalente. Con lo cual el panorama es en realidad un poco esto, ¿sí? Lo más prevalente, lo que más afecta son justamente los síntomas cognitivos asociados a esquizofrenia, que está, como le decía bien Pedro, la sigla en inglés es CIAS, ¿sí? Entonces, algunas cosas importantes con las citas para que tengan, primero, hasta el 85% o más, esto no es solo el 85%, sino más, de los pacientes tienen algún tipo de afectación cognitiva. Es una característica clara desde las primeras descripciones de los primeros psiquiatras, lo que vieron es la afectación en la cognición. Lo otro es que se relaciona con la afectación funcional, ¿sí? Por estas cuestiones cognitivas que vamos a ver un poco más adelante, ¿con qué tiene que ver? Es que a la persona le cuesta desempeñarse en la esfera laboral, le cuesta desempeñarse en la esfera social, o sea que directamente se relacionan con el nivel de funcionamiento. Es decir, cuanto peor sea el funcionamiento cognitivo de la persona, peor va a ser el funcionamiento. Y el otro tema es la adherencia, que es lo que les decía, que no es menor, porque imagínense que estamos hablando de una patología donde el tratamiento es crónico, es decir, de por vida, sumémosle que la persona tiene una afectación cognitiva. Entonces, si tiene mayor afectación cognitiva, es más difícil que se acuerde de tomar la medicación. Quizá está la voluntad de tomarla y de seguir las indicaciones, pero pasa que muchas veces realmente no es una falta de voluntad, sino que no pueden seguir con las indicaciones. Y obviamente, imagínense que si la adherencia no es buena al tratamiento, esto se correlaciona con un mayor riesgo de internación. Esto es simplemente, el gráfico no es muy claro, pero es simplemente para mostrarles en relación a otras enfermedades psiquiátricas lo que pasa en esquizofrenia, que es lo que les voy a mostrar un poquito más adelante. Las cruces implican nivel de afectación, sí, crucecitas, y arriba están los distintos aspectos que vamos a ver. Prácticamente afecta a todos los dominios, y esto lo vamos a ver un poco más adelante con algunos ejemplos que son muy claros de la vida diaria y que seguramente algunos de estos les resuenen, ¿sí? Y esto es simplemente para mostrarles que no hay una única causa. Esto parece muy complejo, pero básicamente se puede resumir en que hay causas genéticas por un lado, ¿sí? Que determinan esto, pero después hay causas que tienen que ver con la propia enfermedad, de los neurotransmisores, ¿sí?
Causas que también tienen que ver con estilos de vida, ¿sí? Que tienen que ver con que las personas quizás fuman más, ¿sí? O tienen un estilo de vida más sedentario, mayor número de recaídas, la alimentación, afectación metabólica, si es muy frecuente, a veces incluso por la medicación, el aumento de peso, mayor hipertensión, mayor diabetes, bueno, todo esto obviamente que afecta a la parte cognitiva. También algunas de las medicaciones vamos a ver que tienen algún efecto que no es bueno sobre la cognición, algunas de ellas que también les quiero mencionar que muchas veces quizá están bien indicadas en su momento, pero después, bueno, esto no se revé el plan farmacológico y esto obviamente también incide porque son medicaciones que no son necesarias al momento y algunas cuestiones que tienen que ver con hábitos, hábitos vitales. Esto es simplemente para mostrarles en este gráfico a lo largo del tiempo. Fíjense que hay varias rayas de colores, los síntomas positivos y la evolución en azul. Pero esto lo que les quiero marcar son dos cuestiones. Una, los síntomas negativos y cognitivos que empiezan antes, ¿sí? Esto es decir, empieza antes del primer episodio, ¿sí? De los síntomas más floridos y que llaman más la atención. Y lo otro es que fíjense que son relativamente estables a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, no tenemos específicamente tratamientos para esto. Sí vamos a ver que hay cosas que se pueden hacer. Es importante esto tenerlo en cuenta, pero que tienen una evolución que es relativamente estable. Y esto también es simplemente para mostrarles lo siguiente, ¿sí? Esto que ven que dice Copper acá o Cogris al principio es simplemente para mostrarles que los síntomas cognitivos están presentes desde mucho antes. O sea, algunos síntomas que lo están desde la infancia, ¿sí? Que se empiezan a manifestar en la adolescencia y que luego persisten a lo largo de la enfermedad, ¿sí? Esto es para mostrarles un artículo que les quiero comentar brevemente, que tiene que ver justamente con la carga a los cuidadores. ¿Sí? Que esto es muy relevante, pues bueno, tiene que ver con el rol que tienen ustedes, ¿sí? Que en relación a la carga a los cuidadores, esto tiene impacto en varias esferas, ¿sí? No es solamente el acompañamiento o el tiempo que requiere ese acompañamiento, sino a nivel económico, justamente por el tiempo que se dedica. La salud física está muy estudiado que los cuidadores tienen menores controles de salud, tienen mayor afectación de patología médica, porque obviamente se hacen menos controles, desde lo social también, desde el tiempo que se puede dedicar a lo social o lo ocupacional, la calidad de vida, por otra parte, el tema de la salud mental, ¿sí? Mayor afectación de la salud mental, y el tema del estigma, porque también está el estigma de la persona que acompaña en este aspecto. Y la carga del cuidador está también directamente relacionada con la parte de la afectación cognitiva. Obviamente que una persona que tiene más afectación cognitiva requiere mayores cuidados y mayor acompañamiento porque tiene menos autonomía. Bien. Estos son simplemente 3 artículos que les dejo, que es para comentarles 2 cuestiones que son importantes. Una, los síntomas están antes, como les decía, son un marcador importante que en general no se estudia, no se evalúa. Este es otro tema que vamos a hablar ahora en un ratito. Y el otro tema es que también es un marcador de evolución, es decir, cuando hay mayor afectación al inicio es más probable que esa persona tenga una evolución o tenga un primer episodio psicótico, ¿sí? Esto es simplemente para volver a recalcarles algo que les decía previamente, que hay distintos factores, no es todo genético, no es todo ambiental, siempre es parte. En este caso también pasa lo mismo, sí puede haber algún componente genético, componente perinatal, pero después está todo lo que contribuye negativamente a la cognición, ¿sí? Que tiene que ver con las cuestiones más de neurodegeneración, es decir, que el paciente fume, obviamente no ayuda a la parte cognitiva, que no tenga controlada la glucemia, que no haga actividad física, ¿sí? Que tenga sobrepeso, todo esto, que no esté descansando bien, todas estas cuestiones son factores que empeoran la parte cognitiva. O sea que si bien yo les dije que, bueno, no hay tratamientos aprobados específicamente, esto no implica que no hay nada para hacer. Y esto es un mensaje importante para poder llevarse, sobre el cual vamos a volver también. Esto es para mostrarles una cuestión que es más médica, que tiene que ver con las publicaciones científicas. Lo que muestra este gráfico es cómo fueron aumentando los artículos publicados sobre este tema. Sí, fíjense que alrededor de los 70, 80, prácticamente nada. Esto se disparó a partir del 2000. Sí, es un tema que genera reciente interés. Esto es irónico porque en realidad se sabe hace mucho tiempo, pero bueno, parece que ahora genera más interés esta cuestión. Pero vamos a ver que, a ver, un segundito.
No, acá. Bien, vamos a ver que si bien hay mayor interés, ahora quiero comentarles qué es lo que hacen los profesionales o lo que termina pasando en la práctica en relación a este aspecto, ¿sí? Entonces, esto es simplemente para mostrarles unos datos de una encuesta que se hizo en psiquiatras especialistas en esquizofrenia. Esta encuesta es de Japón, pero refleja mucho lo que pasa en relación a las prioridades de los psiquiatras en el tratamiento, que es lo que le decía. Entonces, fíjense, prioridad número uno, casi el 100% de los psiquiatras, controlar síntomas positivos, ¿sí? Que no está mal, porque en realidad, bueno, es la primera instancia del tratamiento. Después está allí reducir efectos adversos, mejorar el funcionamiento social, pero fíjense que si vamos a buscar mejorar el impacto o el déficit cognitivo, ¿sí? Solamente un 4% le preocupa esto en la fase aguda y un 25% en la fase de mantenimiento. O sea, pareciera que dentro de las prioridades está bastante bajo esto. Pero, irónicamente, cuando a estos mismos profesionales se les preguntaba, bueno, ¿cuál es la prioridad uno para la reinserción social? Fíjense que ubicaban los síntomas cognitivos y los síntomas negativos arriba. ¿Sí? O sea que si bien los profesionales sabemos que estas dos cuestiones son las que inciden más en la reinserción y el funcionamiento de los pacientes, por otra parte, bueno, muchas veces no la tenemos incorporada como prioridad uno en el tratamiento, ¿sí? Y hay poco que se hace en este aspecto. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con la evaluación de los síntomas cognitivos. Esto simplemente se los traigo, son los criterios diagnósticos. El DSM es un manual estadístico para el diagnóstico que bueno, se utiliza a los fines estadísticos, pero también cuando uno hace un certificado de discapacidad, pues utiliza criterios DSM o CIE, donde dentro de los criterios no está el déficit cognitivo. Si uno se pregunta, bueno, algo que tiene el 85%, 90%, 95% de prevalencia, ¿por qué no está dentro de los criterios diagnósticos? Es una pregunta válida. Sí, bueno, y acá hay algunas cosas que ocurren, que es lo que también condicionan que nosotros como profesionales muchas veces esto no lo evaluemos, ¿sí? Y son estos los factores. Primero, bueno, tiene que ver con que por ahí muchos profesionales no tienen experiencia en este aspecto. Saben que el déficit cognitivo está presente, pero respecto de este tema quizá no saben cómo abordarlo o como no hay tratamientos, bueno, no saben bien cómo manejarse una vez que sí lo detecto, ¿qué hago con eso? ¿No? Lo otro, vamos a ver que los test que hay específicos son bastante complejos y extensos, entonces esto obviamente que condicione después, como les decía, que no hay de los tratamientos que tenemos, estos no tienen mucha eficacia en este dominio. Pero como les decía, esto no es un mensaje, digamos, porque parece que es un mensaje negativo, hasta ahora en realidad hay mucho de lo que uno podría hacer y lo cual tiene que hacer para mejorar o para mantener la cognición, ¿sí? Entonces, este es el test a la izquierda, que es el que se usa para evaluar cognición en los estudios, que es como el test ideal. Bueno, lo que pasa en el mundo real es que en realidad este test es muy largo, dura 1 hora y media aproximadamente, y requiere un entrenamiento muy específico. Por eso es que en general no se utiliza porque no es algo práctico como evaluar. Y por otra parte, como les decía, bueno, si el profesional no tiene las herramientas o desconoce que hay cuestiones que puede hacer para mejorar la cognición, se queda con un mensaje negativo de decir, bueno, ¿qué hago si total no tengo una medicación específica para eso? Entonces, lo primero, que era un poco lo que les mencionaba al inicio, de qué es lo que es conveniente evaluar en cognición y qué es lo que uno puede ver en este aspecto, es que si bien uno quizá no tiene experiencia en realizar estos tests, sí puede evaluar algunas cuestiones respecto del funcionamiento cognitivo que tienen que ver con el funcionamiento en el mundo real. Así que esto quizá lo ven muchas veces con sus familiares. Si, por ejemplo, uno quiere evaluar atención, entonces ve si el paciente puede leer un libro, seguir la lectura de un libro, si puede prestar atención a una película, si puede prestar atención a una conversación, si recuerda, por ejemplo, dónde puso algo en determinado lado, en un armario, ¿sí? Si recuerda cuando uno le da una lista para comprar, los ítems de esa lista o un número telefónico, si puede resolver fácilmente problemas, si el ejemplo típico es se va a tomar un colectivo para ir al hospital, para ir al turno, bueno, el colectivo está de paro, si puede resolver esa situación. El otro aspecto es el manejo del dinero, ¿sí? Si tiene manejo del dinero. Y el tema también fundamental, el de la cognición social, que a veces tiene que tiene, ¿no? A veces tiene un gran impacto en la esfera social,
que es el tema de poder identificar, por ejemplo, si otra persona está enojada, ¿sí? Si otra persona está contenta, poder interpretar las señales en un contexto social. Si estas son todas cosas que quizá han visto han visto en sus familiares, que dan una idea de cómo está el funcionamiento cognitivo y que fíjense que no es un test muy grosero, ¿sí? Que les puede dar una idea a ustedes de, bueno, en qué aspectos se está fallando y sobre qué se puede trabajar. Si esto también es algo que puede preguntar fácilmente el médico en pocos minutos, fíjense lo rápido que yo dije esto, es simplemente preguntar, ¿tiene estas dificultades? Y ver esto tanto con el paciente como con el familiar. ¿Por qué es importante? Porque puede ser que el paciente algunas cosas no tenga insight, no tenga reconocimiento del déficit, y ahí es importante tener la visión del familiar respecto de esto, ¿sí? Bien, y lo otro importante que tiene que ver con esto que les decía, es que, bueno, no todo lo que vemos como déficit cognitivo es lo mismo, porque hay algunas partes de este déficit que es propio de la enfermedad, pero hay otros aspectos que son secundarios. Y esto es importante porque los aspectos secundarios en general son reversibles, ¿sí? Entonces es muy importante poder hacer esta distinción. O sea que no es que solo el psiquiatra, a ver, un segundo, no es que solo el psiquiatra pregunte, bueno, esto está presente, sino que mentalmente, incluso ustedes también como familiares, puedan ver si hay alguna de estas cuestiones que pueden estar o empeorando la parte cognitiva o generando síntomas cognitivos. Ejemplo, que el paciente esté deprimido, ¿sí? Porque puede deprimirse tranquilamente, la depresión genera muchas veces afectación cognitiva, ¿sí? Muchos de los síntomas depresivos también se pueden confundir con síntomas cognitivos, entonces es importante indagar esto. La prevalencia de depresión en esquizofrenia es alta, más de lo que uno cree, y muchas veces no se evalúa, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Y les digo que nosotros nos sorprendió hace poco en el hospital que empezamos a hacer un screening, empezamos a hacer un screening de todos para evaluar depresión y quizá personas que no lo habían contado porque no se sentían cómodos. Si uno le pregunta en la consulta, que quizá es breve, porque bueno, ¿cómo andás? Bien, bueno, y uno no indaga demasiado y haciendo un screening específico, vimos que la prevalencia era elevada, ¿sí? O sea, casi el 30% de los pacientes tenían síntomas depresivos, ¿sí? Entonces esto es importante porque esto es un tratamiento distinto, ¿sí? Específico y que puede haber mejoría en los síntomas cognitivos si era secundario a esto. Lo otro son los síntomas positivos y negativos. Como les decía, se puede confundir la parte negativa, que la persona no quiera hacer cosas, que no tenga voluntad y que quizá no hay una afectación cognitiva, ¿sí? Si bien suelen ir de la mano, esto también es importante, o que los síntomas no estén del todo controlados, los síntomas positivos, si la persona está quizá con ideación delirante, o sea, tiene una ideación delirante de perjuicio, se siente que lo pueden lastimar, que le pueden hacer algo, se aísla, si o está con alucinaciones auditivas, con voces, obviamente que cognitivamente no va a estar funcionando bien. Entonces, esto es lo otro que tiene que ver el profesional. Si hay abuso de sustancias, sin lugar a dudas, si el consumo de sustancias empeora la cognición, si está aislado socialmente también, obviamente que la cognición también se trabaja y se ejercita, sobre todo la cognición social en las interacciones sociales, ¿sí? Después, por supuesto, ahora vamos a ver algunas cuestiones farmacológicas que se las comento un poco más adelante. Tema metabólico también, ahora lo vamos a hablar un poco más adelante en detalle. Y alteraciones de sueño. Y esta es otra cuestión importante. Hay tres cosas importantes en alteración de sueño. Una es que duerma menos de lo habitual, ¿sí? Que esté durmiendo menos de 6 horas, pero también que la persona duerma mucho, ¿sí? Que duerma más de 10 horas tampoco es bueno para la cognición. Y el otro tema es el tema de los horarios cambiados. El dormir con los horarios cambiados, es decir, dormir durante el día y durante la noche estar despierto, no solo es malo para la parte cognitiva, sino que lo es para la parte cardiovascular. Hace pocas semanas, la Asociación Americana de Cardiología sacó un comunicado sobre esto, también sobre el impacto cardiovascular del sueño cambiado, ¿sí? O sea que esto es doble beneficio, ¿sí? Entonces, como les decía, muchas veces lo que pasa con la parte cognitiva es que nosotros decimos, bueno, damos el antipsicótico, vamos a ver cómo mejora, y de la parte cognitiva no hay mejoría, ¿sí? Entonces, son otras las cosas que hay que hacer, no va por el lado de la medicación, en este caso sí vamos a ver que algunas medicaciones pueden generar mayor impacto cognitivo, pero va por otra vía. Entonces,
Algunas intervenciones generales, esto es importante tanto para los profesionales como para las familias, el tema del sueño que les comentaba. Mejorar el sueño, la calidad del sueño, que el sueño sea durante el horario nocturno, ¿sí? Tratar las alteraciones de sueño, si las hay, esto es, bueno, obviamente con pautas higiénicas de sueño, que es lo primero, ¿sí? Evitar, si se puede, las siestas durante el día, evitar el uso de estimulantes cerca del horario nocturno, después que el descanso sea a lo largo de la noche, ver también la medicación que se está dando en el caso de utilizar hipnóticos o medicación para conciliar o mantener el sueño, ver primero si se requieren, si que esto no quede a largo plazo la medicación, pero también ver qué es lo que pasa a la mañana, ¿sí? Porque muchas veces la persona no duerme bien porque tiene el horario cambiado, uno le da algo para dormir, al tener el horario cambiado no duerme a la noche y después está sedado durante el día, ¿sí? Esto por supuesto tampoco es beneficioso. Después el síndrome metabólico, que vamos a ver ahora un poco más adelante, algunas cuestiones importantes, ¿sí? El ejercicio como intervención tiene un muy buen efecto. Si nosotros cuando hablamos de que algo mejora en psiquiatría, hablamos del tamaño del efecto, tiene muy buen efecto, es un muy buen resultado en cognición y sobre todo en cognición social, lo que son los deportes grupales, ¿sí? Es decir, el fútbol, cualquier tipo de deporte grupal en la parte social tiene un beneficio. Y después la remediación cognitiva, que es la terapia que está indicada para estos casos, ¿sí? Esto es simplemente para mostrarles lo siguiente, volviendo, a ver, ahí está, volviendo a el síndrome metabólico, estos son algunos trabajos sobre este tema. El tema del síndrome metabólico y afectación cardiovascular en esquizofrenia preocupa mucho a los profesionales, nos preocupa mucho también, porque primero sabemos que es mucho más frecuente que en la población general. ¿Sí? Fíjense, de 2 a 3 veces el riesgo de síndrome metabólico y diabetes, está aumentado el riesgo de enfermedad cardiovascular y coronaria, y esta es la principal causa de mortalidad en esquizofrenia. Es la principal, digamos, las personas mueren aproximadamente 15 a 20 años antes, esto en promedio, por supuesto, que la población normal por este aspecto. Que, como le decía, también es multifactorial porque obviamente tiene que ver con cuestiones de los hábitos, digamos, el estilo de vida, el fumar, y también muchas veces la falta de controles clínicos, ¿sí? En algunos casos, algunas de las medicaciones sí que generan este impacto. Y respecto de este tema, sí hay una relación directa entre el síndrome metabólico y la afectación cognitiva. Lo que muestra este gráfico es la relación entre déficit cognitivo y afectación y síndrome y los distintos componentes de riesgo cardiovascular. Entonces, todo lo que está por la derecha es lo que marca aquellos factores que están relacionados con déficit cognitivo. Entonces, fíjense que síndrome metabólico, diabetes, obesidad, sobrepeso, ¿sí? Por otro lado, sí, síndrome metabólico, bueno, todos estos, los que les marqué, están directamente relacionados con déficit cognitivo, es decir, cuanto peor sea la afectación metabólica, peor es el funcionamiento cognitivo. Con lo cual, esto es otro target en el cual uno puede actuar, ¿sí? Si nosotros mejoramos la parte metabólica de los pacientes, la cognición mejora también, ¿sí? Es un factor reversible, como les comentaba previamente. Y después, dos temas que son más médicos, pero que es importante que los tengan presentes, ¿sí? Porque ustedes son los que acompañan y quizá han visto alguna de estas cuestiones, que es, por un lado, el uso de benzodiazepinas. Muchos pacientes están con benzodiazepinas, el famoso clonazepam, lorazepam, alprazolam, ¿sí? Durante largo tiempo, y el anticolinérgico, el famoso viperideno. Si esto yo no quiero decir que está mal indicarlo o que está mal indicado en todos. Lo que quiero decir que lo que suele pasar en nuestra especialidad es que estos suelen indicarse y por ahí quedan por mucho tiempo hasta la indicación de la medicación, no se revé la indicación de esta medicación y en realidad si no está bien indicado esto puede generar impacto cognitivo. ¿Sí? De hecho, cuanto mayores sean las dosis de las benzodiazepinas o el uso prolongado del famoso viperideno, ¿sí? Esto genera impacto cognitivo significativo, ¿sí? Esto es una crítica también que nosotros, esto no solo lo digo acá, esto también lo digo cuando hablo con psiquiatras, porque es una crítica nuestra. Pasa muchas veces que uno da la benzodiazepina y no se pone a pensar, bueno, ¿cuándo tengo que sacarla o por cuánto tiempo la tengo que dar? Y la benzodiazepina queda y por ahí, bueno, sigue el tratamiento de tu profesional y queda lo mismo que el viperideno.
y no hay una reevaluación de la indicación. Lo que pasa con esto es que estos dos fármacos se correlacionan directamente con afectación cognitiva. O sea que si el viperideno no es necesario o la benzodiazepina se puede bajar o sacar, esto va a generar una mejoría en la cognición, ¿sí? Esto que les muestro acá, que es un libro, no quedó ahí por error, es porque cuando hablo un poco de este tema, a mí me gusta hablar de este cuento, que es un cuento un poco cruento, pero que cuenta de una lotería que se hace en un pueblo todos los años, donde se reúnen las familias, y se está sorteando, se sortea este premio, y las familias se empiezan a preguntar hace cuánto que empezó esta tradición. Nadie recuerda hace cuánto que empezó, por qué había surgido, por qué la siguen sosteniendo, y al final del cuento lo que pasa es que la persona que gana la ponen en el medio de la plaza y la apedrean hasta que se muere. Sí, es muy cruento el cuento, pero un poco lo que trata de ilustrar es cuando uno no se plantea por qué hace las cosas y no se replantea por qué las hace, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto, es una crítica más del lado profesional, ¿no? Que decir, bueno, doy el viperidón y me olvidé. Y nunca me pongo a plantear, che, ¿se necesita todavía? ¿Se podrá sacar? ¿Se podrá bajar? ¿Es realmente indispensable? Bueno, esto es algo importante también para que ustedes lo tengan en cuenta como familiares, porque quizá es algo que se puede evaluar. Respecto de los antipsicóticos en sí, simplemente esto es para mostrarles, no hay ninguno en relación a la parte cognitiva que sea el salvador, mejor que el otro, maravilloso. Sí, por ahí los que se saben que se relacionan a un funcionamiento un poco peor son los de primera generación, que se llama famoso aloperidol. Esto no es cambiar el aloperidol o la clozapina, no es cambiar la clozapina, todos tienen indicaciones precisas, simplemente es más aún clozapina, digamos, en general la persona que está con clozapina es porque realmente requiere ese tratamiento, el mensaje no es hay que cambiar la clozapina, sino tener en cuenta, bueno, que si se ve un peor funcionamiento, por ahí esto en parte contribuye, ¿sí? Quizá en el caso de los de primera generación, como el haloperidol, si el funcionamiento es malo y está la posibilidad de reevaluar, cambiarlo, que esto es muy a nivel personal, ¿sí? Si la persona está muy bien con haloperidol, y bueno, esto quizá es muy ínfimo lo que contribuye o quizá no está contribuyendo, bueno, esto hay que evaluarlo bien, que el profesional evalúe si realmente amerita o no. Si es complicado el tema, porque si la persona anda bien o realmente se dio con un tratamiento efectivo, y considerar cambiarlo, sí, hay que evaluarlo con mucho cuidado. Pero simplemente es para decirles, no hay una medicación mágica que no, si yo le doy cariprazina o si yo le doy tal, la cognición va a mejorar. No, en realidad no va por ese lado, ¿sí? El tema del tratamiento. Y algunas cuestiones en el manejo diario con los pacientes que son importantes, ¿sí? Bueno, primero, dar indicaciones claras, y esto es importante, estamos hablando de la afectación cognitiva, poder dar indicaciones claras, una a la vez, ¿sí? También el tema de las rutinas, ¿sí? Que las rutinas sean predecibles, que sean claras, que éstas se mantengan, ¿sí? Que en lo posible, si la persona tiene dificultades de la memoria, como les comentaba, tiene dificultades en recordar una lista, en que esto sea visible, esté escrito, ¿sí? Si tiene dificultades en la lectura de la película, el mensaje no es, bueno, no leas, no veas la película, sino, bueno, proponerle que haga descansos, ¿sí? Que al contrario, tiene que tratar de estimular la parte cognitiva, no hacerlo, ¿sí? Después, obviamente, repetir si se requiere la información, siempre intentando ser empático, que no es una cuestión de digamos, molestar, sino que muchas veces realmente necesitan que esta información se repita porque no la han comprendido. Y después, obviamente, que trabajar en la autonomía, ¿sí? Intentar y trabajar específicamente sobre estas cuestiones. Nosotros en el hospital tenemos la suerte de que hay un grupo de terapistas ocupacionales muy buenas en esto, es fundamental esto, ¿sí? Trabajar sobre la autonomía sobre estos aspectos. Y esto es simplemente para mostrarles este slide que no se entiende nada, es simplemente para mostrarles que este fármaco que les conté no se aprobó, pero hay un montón de otros que se están estudiando en este efecto, o sea que quizá, ojalá tengamos alguna buena noticia en este sentido. AFE siempre, yo sé, Pedro, que está súper actualizado y que además es muy experimentado en investigación, que siempre está con lo último de lo último, así que sé que todos están informados, todavía no hay nada, pero bueno, quizá en algún momento haya algún tratamiento específico que sería muy bueno en para este dominio en particular. Bueno, algunos mensajes como para llevarse y después me gustaría que abramos para preguntas, comentarios, lo que quieran. Primero, el tema de la prevalencia, ¿sí? Que recuerden que esto es muy frecuente, que seguramente con alguno de estos ejemplos que vimos ustedes han notado que
que quizá sus familiares tienen alguna dificultad en este aspecto, sí que esto impacta mucho en lo que es el funcionamiento, más que la parte de los síntomas positivos, y esto también es fundamental porque, bueno, una vez que se empieza con el tratamiento antipsicótico y quizá mejore este aspecto de los síntomas positivos, hay que lidiar con esto, que no es fácil, pero sí es importante comentarle esto al profesional. Si ustedes notan alguna de estas cuestiones, comentarle qué es lo que están notando, pedirles de hacer una evaluación específica si se requiere, y después el tema que les mencionaba que es importante, que es el tema de las intervenciones, que hay muchas cosas que se pueden hacer, que fíjense que no son, a ver, son complejas de la práctica, pero son cuestiones que se pueden trabajar incluso desde su casa, desde mejorar los hábitos alimentarios, los hábitos de sueño, todas estas cosas que se pueden hacer para mejorar la parte cognitiva. Bueno, muchísimas gracias. Voy a sacar para... Esperen, acá. Para ver las preguntas. Ahí estamos. Julieta, muchísimas gracias, excelente presentación. Eh, la verdad que sí, hay muchas preguntas, muchas, Bien, y buenísimo. pero antes de hacerlas, quería comentar dos cuestiones. Una, que AFE tiene un chat, un grupo de WhatsApp que funciona como grupo de ayuda mutua, ¿no? Así que quienes quieran incorporarse, suban al chat de este Zoom su nombre, apellido y el número de teléfono para poder incorporarlos. La otra cuestión es que vamos a subir en un ratito un documento, un PDF, que tiene todas las recomendaciones de videos y documentos que, bueno, en los que AFE ha estado involucrado y que son de gran utilidad para que puedan leer, interiorizarse de a poco, porque son muchísimos, los familiares. Bueno, empezamos con las preguntas. Yo ahí Bien, dale. te mandé una preguntita a tu chat personal. A eh, ver, espérame. simplemente, Acá, sí, que en acá, ¿cómo se verdad, ve? sí, que ya has hecho, has hecho en la presentación, has hecho mención, ¿no? A cómo se evidencian y cómo el familiar tiene que explorar, ¿no? Estas funciones, pero seguramente va a ser de utilidad que puedas dar ejemplos nuevamente, ¿no? Así que te Sí, escuchamos. sí, esto está muy buena la pregunta, Pedro. Bueno, un poco los ejemplos que di van de la mano con eso, pero básicamente explorar distintas cuestiones. Una es la atención. La atención tiene que ver como, el ejemplo más claro es ver las distintas dificultades de la atención, desde lo más complejo, que puede ser el leer, ¿sí? Leer, por ejemplo, un libro, eso sería lo más complejo. Después un artículo, un artículo del diario, una revista. Bueno, una película o una serie, también la duración es importante, que por ahí lo dije medio al pasar, pero esto sí es importante, la duración, cuánto tiempo puede sostener la atención, puede ver una película entera, puede ver un capítulo, puede ver un corto, y después bueno, lo más por ahí más grave, donde en una conversación uno ve que la persona se pierde. Lo mismo con el tema memoria, quizá el listado del supermercado es el ejemplo más claro, pero también el número de teléfono, un nombre, una indicación, ¿sí? Bueno, tráeme de la heladera el jugo, y a veces pasa que algunas personas, a nosotros nos pasa por ahí el momento de dar la receta, bueno, andá y saca el turno. ¿Qué tenía que hacer? ¿Dónde lo tenía que hacer? ¿Qué tenía que agarrar de la heladera? O sea, que puede ser desde, como les decía, cuestiones más menores, hasta cuestiones más marcadas, como es, por ejemplo, no recordar una indicación que es tráeme el jugo de la heladera. ¿Sí? O sea, dependiendo, incluso por pasos, ¿sí? Una indicación más compleja, como puede ser, bueno, tráeme el jugo, abrilo, servirme un vaso, a agarrar el jugo. ¿Sí? No es lo mismo la persona que no puede seguir la indicación de agarrar el jugo que la indicación de 3 pasos. ¿Sí? También el tema de dónde se dejó algo, dónde se guardó algo, el famoso dónde dejé las llaves, dónde dejé, que digo, nosotros todos estamos cansados, nos puede pasar, obviamente que la cognición también fluctúa a lo largo del día,
pero bueno, poder evaluar todos estos aspectos. En la parte social, los ejemplos esos en realidad por ahí son los más claros, que es que la persona se sienta incómodo socialmente porque no entiende, por ejemplo, los chistes, el sarcasmo, si el otro está enojado, si el otro está contento, si todos estos son cuestiones por ahí para evaluar en la práctica. Bien, bien, gracias. La misma persona preguntó si se puede recuperar el déficit cognitivo. Bueno, en el transcurso de la presentación, claramente hablaste de cómo es la evolución sin el tratamiento, en una de las primeras diapositivas, y algunas de las estrategias terapéuticas y otras caseras, por decirlo así, que se pueden implementar para ayudar, ¿no? Tal Como la cual. no Tal sé si cual, querés sí. un resumencito. Sí, tal cual. A ver, como les decía, primero que, bueno, se mezcla mucho lo que es propio, esta afectación propia de la enfermedad con todo el resto, porque obviamente que la persona es indisociable, o sea que también está el tema del descanso, también está el tema del nivel de actividad física, también está el tema de la afectación metabólica, y esto es algo que, a ver, no es propio, si bien es propio de la enfermedad en sí, todas las personas, si descansamos mal, si tenemos diabetes, si estamos tomando alguna benzodiazepina, obviamente que la parte cognitiva, si estamos deprimidos, obviamente que la parte cognitiva no está funcionando bien. Entonces, en todo esto es sobre lo cual hay que actuar, ¿sí? Más allá de las intervenciones más específicas. O sea que hay mucho, porque si no el mensaje parece como, bueno, no hay nada aprobado, entonces no hay nada para hacer, y no es así justamente. Claro, bien, bien. Bueno, hacia la mitad de la charla, un familiar preguntaba sobre las terapias para mejorar el déficit cognitivo, pero entiendo que eso ya lo respondiste hacia el final Sí. de tu presentación. Hay otras preguntas, por ejemplo, una de las primeras decía que, bueno, el familiar había empezado hace 3 meses, en agosto, con un inyectable de depósito, la paliperidona de 75 miligramos Sí. mensual, y ella dice textualmente, lo dejó neutro, aplanado, no siente como antes. ¿Se le pasará? O sea, ella supone que esto es un efecto de Ujú. la medicación en primera instancia, que es lo que habría que ver si es así o no, ¿no? Este, pero bueno, no sé si vos tenés alguna experiencia con respecto a esta cuestión. Sí, esto que, a ver, es importante, bueno, primero, por lo que vos comentás, lo que ella asocia es lo que se llama relación temporal, es decir, evidentemente, por lo que cuenta, no sé si es así, pero no estaba antes así, empezó con la medicación y notó este aplanamiento. La paliperidona tiene bloqueo, digamos, de dos, con lo cual puede generar síntomas negativos, secundarios. Esto tiene más que ver el aplanamiento del afecto, esto que comenta más con los síntomas negativos, de ver la parte cognitiva cómo está, que puede ser un efecto secundario a la medicación. Obviamente eso hay que verlo bien con el médico, a ver si es así, ver en qué grado esto es así, si realmente esto amerita una modificación de la terapéutica o no, porque no nos olvidemos que acá en Argentina, de los inyectables que hay de depósito, que es para evitar las recaídas, no tenemos mucho más. Está la paliperidona, la risperidona, bueno, el alperidol que a nivel de los síntomas negativos esto es aún peor, pero quizá hay que ver el tema de la dosis, si es la adecuada, esto es algo por ahí importante para charlar con el terapeuta y sobre todo esta asociación que ella notó, ¿no? Ver si efectivamente esto está relacionado o no con la medicación. Sí, sí, bien, bien, sí. También hay otra pregunta similar, con algún contenido similar a Ujú, esta cuestión, y esto de eh, que ella mencionó de que no siente como antes, ¿no? Quizás eso debe estar presente con anterioridad, porque precisamente ujú, esa es una de las características de los pacientes, ¿no? Con esquizofrenia, esto que se llama, bueno, que técnicamente tiene el nombre de anedonia, pero que es la ujú, incapacidad para disfrutar, ¿no? Que particularmente en el caso de las personas con esquizofrenia, es lo que se llama la anedonia anticipatoria, es decir, que ellos ujú, no pueden imaginarse que van a disfrutar si hacen una actividad que antes disfrutaba. Eh, Esa es una manifestación, un síntoma propio
de las personas con esquizofrenia, pero la particularidad está en que si por cualquier circunstancia esa actividad que ellos no quieren hacer la llevan a cabo, por ejemplo, salir con amigos, van a disfrutar. O sea que no está deteriorada la anedonia consumatoria, se llama, Ujú, que no sienten como antes cuando están en algo, en alguna actividad placentera. Puede que sea un poco menos que antes, pero de ninguna manera tan importante como para que no se sientan gratificados por hacer una actividad. Pero no pueden anticipar que les va a gustar y por ujú. eso rehusan hacerlo, ¿no? Bueno, Y esto que eh, vos decís, Pedro, es muy importante sí, porque a veces, cuando los síntomas positivos no están del todo controlados, a veces esto pasa desapercibido. Entonces, después al iniciar el tratamiento dicen, "Oh, mira, tiene esta cuestión". Y en realidad, bueno, como vos decís, estaba. Por eso es que es importante verlo bien esto con el profesional, ¿no? Si realmente es así, claro. si no es algo que estaba previamente. Sí, 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 es cierto esto tal como lo decís, ¿no? Eh, los, esto de sentirse como aplanado, como neutro, como abúlico, hay que ver cuánto es de la enfermedad, cuánto es de síntoma cognitivo, cuánto es un síntoma de los identificados como síntomas negativos, cuánto es el efecto farmacológico que simula síntoma cognitivo o negativo. Así que es muy Ujú, complejo, por eso es muy importante, tal como dice Julieta, hacer una muy buena evaluación previa al inicio del tratamiento, ¿no? Para después tener una clara visión y evaluar si es que efectivamente apareció o simplemente es claro. algo que persiste, ¿no? Mm. Ujú. Bien, después un familiar pregunta, el comienzo de los síntomas cognitivos se dan antes, ¿no? Como lo has dicho. Sí. Digamos, es una de las primeras, se da antes de los primeros síntomas de la esquizofrenia, los síntomas positivos. Ujú. La pregunta es, ¿esto impacta en el desempeño escolar? Sí, es una muy buena pregunta. En muchos casos sí. Y esto se ve, y de hecho hay estudios de esto de menor rendimiento escolar y después personas que quizá desarrollan esquizofrenia. Sí, sí, así es. No en Mm, todos los casos, ¿no? Pero sí se ve un peor rendimiento escolar y la asociación con esquizofrenia posterior, sí. claro. Bien, después hay una pregunta en realidad con una medicación. Bueno, Dice que porque, bueno, le han dado, el psiquiatra le dio un fármaco desde hace unos meses que se llama Complegel Novo, que es citicolina, que es un complemento para la prevención del agravamiento de la demencia vascular, o sea, está indicado ujú. en Sí, ese sí, para la tipo de demencia vascular, sí. patología. Yo no sé si vos tenés experiencia o conocimiento digamos, de alguna evidencia de efectividad de estos fármacos en esta área. Yo, No, mira, de... ¿Hola? sí, Cortó sí, ahí. te escuchamos, Ahí sí, estoy, sí, perdón, no, no se me corta a mí entonces. No, respecto de eso, lo más reciente que hay, en lo que se llaman metaanálisis, que son trabajos donde se resumen artículos y distintos tipos de ensayo doble ciego, como para ver la evidencia que hay, las dos moléculas adicionadas, digamos, sumadas al tratamiento antipsicótico que se separaron un poco más, son por un lado los antidepresivos y el otro el famoso memantine para las demencias. Si no, no digamos, que yo sepa, no hay evidencia respecto de este tratamiento en particular. No digo que no funcione, digo que bueno, que la evidencia por lo menos por ahora marca que no es tan contundente que sí funcionaría. bien. Otro familiar pregunta, ¿los videojuegos deterioran la cognición? Mira, a ver, esta es una muy buena pregunta. Hay videojuegos que son para estimular la parte de síntomas negativos que se están desarrollando y la parte cognitiva. Me imagino que no se refiere a eso, sino el videojuego famoso Play y eso que juegan los chicos. Es una buena Claro, pregunta. No, yo entiendo que no está estudiado, por lo menos en esquizofrenia, si genera un deterioro, que si uno se pone a pensar en realidad una persona que está solamente con el videojuego, que quizá estamos hablando de que se aísla durante horas,
que no tiene una estimulación a través de la lectura, que quizá no tiene un estímulo social, seguramente algún impacto cognitivo debe haber en ese aspecto. Que Claro. yo sepa, no está estudiado en esta población específicamente. Sí, sí. Sí, interesante el comentario de Claudia que dice, me preocupa lo mencionado sobre la permanencia de la indicación de clonazepam. Debemos pedir al personal, al profesional que lo evalúe como pregunta. Claro, sí, sí, siempre es simplemente, obviamente, a ver, esto no es el mensaje del clonazepam, no, en algunos casos es necesario, pero simplemente preguntar, bueno, considera que debería seguir tomándolo, por qué motivo lo está tomando, que se pueda reevaluar la indicación. Porque a veces pasa que no es fácil sacar una benzodiazepina, sacar el clonazepam. En algunos casos es imposible, si esto también hay que tenerlo en cuenta, y en algunos casos, pero bueno, es importante poder hacer la evaluación de por qué se está tomando hace tanto tiempo. Lo mismo que el viperideno. Esto es simplemente hablar con el profesional y decir, mire, quería saber esto si hay si lo tendría que seguir tomando, si usted considera que es necesario en el tratamiento. Esto también es caso a caso, con lo cual es muy difícil desde afuera decirles acá sí, acá no. Pero sí es totalmente válido preguntarlo. Bien, bien. Bueno, otra pregunta dice, ¿exponerlo a estudiar de nuevo puede ser positivo para la afectación cognitiva? Sí, claro, es un estímulo cognitivo, sí, sí, la estimulación cognitiva en estos casos es lo indicado. Al contrario, lo que hay que hacer es estimular la cognición, y también la cognición social, por supuesto. Uno apunta a trabajar sobre estos aspectos. Otra pregunta más compleja, dice a mi hijo, le Ah, cuesta socializar porque el mayor problema es que tiene, bueno, pensamientos persecutorios y sí. todo el tiempo piensa que le van a robar, ¿no? Se siente juzgado, perseguido por las voces que dice escuchar y bueno, está medicado con haloperidol, este, olanzapina, viperideno, Logical y clonazepam. Bueno, Ujú. la pregunta es, ¿considera que está bien medicado? En realidad esa es una pregunta que Sí, muchas veces nos hacen estos grupos y que claro. desde luego no podemos responder de ninguna manera, ¿no? No Sí, sí, debemos, es muy difícil porque pero esto realmente es se necesita evaluar a la persona, como para decir, bueno, cómo medicarla, si está bien medicada, qué es necesario del tratamiento, qué se podría cambiar, imposible, la verdad es que es imposible poder decirlo. Porque como le decía acá, a veces por supuesto hay guías, hay cuestiones de las cuales nosotros hablamos, pero después está el caso a caso, donde hay una persona que responde a determinada medicación, otra, que hay necesidades individuales, entonces esto, siempre que haya dudas, lo importante es, bueno, hablar con el profesional, a ver si ustedes consideran que hay algo que no ven bien, porque no lo ven bien al paciente, hablarlo con el psiquiatra. bien. Otra pregunta, Rosana pregunta, la terapia electroconvulsiva, el CLAS, que, digamos, identificado con este nombre, el electroshock, ¿no? Sí. ¿Aumenta el deterioro cognitivo? No, lo que puede generar, que es poco frecuente y es leve, es afectación en la memoria de corta duración, en general es reversible, no empeora, no está estudiado que empeore el déficit cognitivo como la indicación en sí. Y tiene mucha utilización, acá quizá menos, pero tiene mucha utilización a nivel mundial y muchos datos al respecto. Bien, bien. Si acá Ernesto hace una pregunta un poquito compleja, dice, A ver. sabemos que la apatía y la falta de motivación, los síntomas Ujú. negativos, a menudo coexisten con los déficits cognitivos como los problemas de memoria o planificación. Dice, en un plan de tratamiento, ¿cuál es la mejor manera de abordar la falta de motivación para implementar las estrategias que nos enseñan para mejorar la cognición, ¿no? Ujú. En otras palabras, dice, ¿cómo combatimos esa fatiga cognitiva para poder ser consistentes con el entrenamiento cerebral o la rehabilitación cognitiva? Eh, Bien. Sí, esto, no, a ver, como es complejo, pero por otro lado, el mensaje a llevarse es que van de la mano. En general, los síntomas negativos y los síntomas cognitivos se mueven un poco en bloque, aunque a veces pareciera que no. Y el abordaje de los dos es muy similar. En realidad, uno no es uno primero el otro, sino que muchas de las intervenciones para mejorar la cognición son las mismas que para los síntomas negativos.
La terapia Bien, cognitivo-conductual para el caso de los síntomas negativos, el ejercicio físico también, ¿sí? Las causas secundarias, muchas de las que generan impacto cognitivo que vimos, el exceso de benzodiazepinas, la falta de sueño, la depresión, todo esto también puede generar síntomas negativos, la medicación muchas veces, ¿sí? Entonces, lo importante de esto sería más que abordar una para el otro, es en bloque. Y después con las psicoterapias adecuadas y con terapia ocupacional si es posible, porque bueno, no es uno y la otro, sino un poco abordarlo de manera conjunta. claro. Una pregunta muy muy breve. Dice, ¿puede jugar al Sí, rugby? sí, cómo ¿Puede no, jugar al sí, sí, rugby? por supuesto, al contrario, Sí, sí, no tiene en totalmente, principio viene, nada sí, que ver viene con la bien. enfermedad. Sí, sí. Dice, hay una pregunta que sí, que corresponde Bueno, analizarla y responderla con mucha cautela y que es muy importante. Y dice, ¿el querer autoeliminarse tiene que ver con la enfermedad? Sin duda que sí. Bueno, Julieta, si vos querés responder, en todo caso después puedo agregar alguna otra sí, cosita. sí. Sí, a ver, obviamente en muchos casos, en la mayoría de los casos, en realidad hay muchos factores que entran en juego en esta, justamente esta idea de terminar con la vida, ¿sí? Es complejo porque esto es multicausal, es difícil decir es esto o lo otro, pero entran muchos factores en juego. Uno puede ser la parte de los síntomas positivos, ¿sí? Muchas personas que por ahí escuchan voces que le dicen lastimate o termina con tu vida, el tema de sentirse perseguido, entonces que la salida sea quizá terminar con la vida. También en muchos casos el tema de no sentirse bien, no sentirse útil, sentir que no mejora, bueno, esto puede generar también esta sensación de desesperanza. La depresión, como les decía, el tema de la depresión asociada a la enfermedad, o sea, son múltiples los factores sí, que están relacionados con esto en particular. Por eso que es importante también estar alerta, avisar si uno ve alguna señal de alarma, ¿sí? Y que el profesional puede indagar sobre esto. Lo más importante es saber que el preguntar sobre la presencia de ideas no es que gatilla que se actúen sobre esas ideas. Entonces sí es importante que el profesional lo evalúe esto. Bien. Bueno, acá una pregunta de Ernesto dice, ¿algún grupo de WhatsApp en que me pueda unir con personas que padecen esquizofrenia? Bueno, AFE, ¿no? Está En en todo el lugar caso, indicado, llegó al lugar indicado. sí, yo diría que, bueno, agregues tu número de teléfono y tus datos personales, nombre y apellido, que te vamos a incorporar al chat de WhatsApp y en todo caso, quien se ponga en contacto con vos te puede explicar un poco más de cómo funciona, ¿no? Eh, Hay otro que dice qué importante es comunicarse con el equipo tratante, tener la suficiente confianza y preguntar todo, ¿no? Sin lugar a dudas, que preguntar es Bueno, es una necesidad de información que ustedes tienen y a los cuales tienen derecho de hacerlo, ¿no? Sin duda. Eh, Acá Erika también comenta, ahora empezó con terapia, la ayuda 2 veces por semana, el acompañamiento, bueno, de un acompañante terapéutico, concurre bien, a un taller de musicoterapia y la próxima semana empieza un taller con estimulación cognitiva. Sí, sin bien, duda buenísimo, que completo. que es muy Perfecto. importante todo eso, ¿no? Eh, Dice, bueno, por ahí me estoy salteando algunas, pido disculpas. Eh, sí, si la estimulación magnética transcraneal tiene alguna evidencia de si puede ayudar, ¿no? En la parte cognitiva a los pacientes con esquizofrenia o No, no es, no, mejorar algún otro aspecto en la esquizofrenia, si no tiene, existen no tiene, estudios. que yo sepa, no tiene evidencia contundente. Así es, Bien, no, que no hay evidencia contundente. Lo importante es que, bueno, cuando uno empieza a ver el tema evidencia, evidencia no es si dos casos anduvieron bien, sino realmente si es una intervención que se estudió, que parece producir beneficios en la mayoría de las personas, si es positiva esto por el momento no. ah, bien. Pregunta, ¿puede conducir tomando clozapina 300 miligramos? Bueno, eso está Eso, claro que lo tiene que evaluar el médico tratante, ¿no? Sin duda. exacto. Sí, sí, Eh, exacto, tal cual. eh, Porque requiere una,
una evaluación y no necesariamente está vinculada con la toma de ese medicamento, ¿no? Ujú. Eh, algunas personas con esquizofrenia tomando esa dosis pueden conducir y otras no, pero no solamente tiene que ver con la medicación, sino con muchísimas otras variables que solo el médico de cabecera podrá evaluar y determinar, ¿no? Dice, Así ¿es es. recomendable que pueda estudiar alguna carrera relacionada con computación o software? ¿Y por qué no? Eh, Todo lo que sea Bien, estímulo cognitivo y si obviamente el deseo del paciente de hacerlo, como el tema del rugby, el fútbol, esto es el deseo y la motivación para lo que sea estudio, para lo que sea deporte, es bienvenido. claro. Sí, hay varias preguntas que tienen que ver con el autoestigma, ¿no? Del propio Ujú. paciente, que le resulta frustrante darse cuenta del problema, los problemas que tiene en su funcionamiento, en las relaciones con sus amigos, en cómo cambió de cómo era antes a hoy en el desempeño total. Bueno, ese aspecto, sin lugar a dudas, que es muy importante y debe ser tratado, bueno, secundariamente con terapia cognitivo-comportamental, Así ¿no? es. Dice, el uso del celular, estímulo visual y auditivo, luz azul, y los videojuegos, ver televisión, noticias, eh, buscar obsesivamente acerca de un tema de interés, le aumentan la ansiedad y, bueno, y la producción de dopamina y por lo tanto agravamiento de la esquizofrenia. No, no está estudiado que esto sea No, así. Obviamente que si son estímulos negativos, como esos videos que, bueno, que tienen, son violentos, que sí, puede aumentar la ansiedad, como una respuesta lógica quizá a un estímulo violento, pero no está estudiado que esto sea así para nada. No, no. está bien. Otra pregunta de acá es... Eh, también acá alguien de Catamarca. Bueno, dice, Mm. nuestro hijo tiene la medicación, toma risperidona, Sí. levomepromacin y viperideno. ¿Alguna de estos medicamentos le da ansiedad y de que fume mucho? O sea, como si Si está los asociado medicamentos a que fume le dan mucho. ansiedad y esto lo hace fumar mucho. En realidad es todo lo contrario, ¿no? No, no, Eh, no, al contrario, no debieran, no. no, no, no. Muchas veces, en realidad, los pacientes que fuman y fuman una buena cantidad, es probable que reduzcan la concentración en sangre de alguno de estos medicamentos y con lo cual pierde eficacia. Pero por otra Ujú. parte, también existe el error de muchas personas que fuman, que dicen que fuman para calmar la ansiedad. En realidad, la ansiedad que tienen es el síntoma de abstinencia Tal cual. de la nicotina y que, claro, como todo síntoma de abstinencia, se calma cuando fuma, ¿no? Ujú. No es que la ansiedad se calma fumando, sino que calma el síntoma de abstinencia, que es la ansiedad, cuando fuma, ¿no? Así es. Acá dice, ¿cómo le explico al juez que evalúa para la actualización, restricción de la capacidad del déficit cognitivo de mi hijo? No, no, no entiendo, Arminda. Si querés abrir No, el, el micrófono y entiendo que preguntar, yo a lo que ver, entiendo es que quizá está preguntando de la evaluación que entiendo tiene que hacer, si es para restricción de capacidad, tiene que hacer el psiquiatra detallando la afectación cognitiva y el nivel de afectación. Me parece que entiendo va por ese lado, es el psiquiatra el que tiene que constatar esto y bueno, explicar que justamente por esta afectación cognitiva, la restricción en la capacidad para que luego el juez lo evalúe, pero entiendo que es el profesional el que tiene que ponerlo en palabras. exacto. Sí, de la misma manera que para Jovi, que pregunta, dice, ¿cómo ayudarlo para encontrar su motivación? Que dice, antes no la tenía la motivación, solo en videojuegos y música. Bueno, la terapia, ¿no? La psicoterapia Ujú, tal cual. cognitivo-comportamental puede dar una orientación y ampliar eh, una exploración sistemática respecto de cuáles son las opciones que pueden ser motivadoras, ¿no? En la persona. Así es. Perfecto. Eh, sí, cómo se controla la ansiedad por fumar o la abstinencia. Bueno, Sí, hay este, tratamientos específicos de cesación tabáquica, para eso se intenta
no adicionar medicación para eso, sino bueno, los tratamientos específicos son los mismos que para cualquiera que quiere dejar de fumar. Los parches de nicotina, el bupropión, son los mismos tratamientos para este caso. Pero es importante, para eso por ahí un equipo especializado, por esto que decía Pedro también. El fumar a veces modifica los niveles de ciertos antipsicóticos, entonces siempre acompañado y siempre, sobre todo las personas que están tomando clozapina, si van a dejar de fumar, avisar al profesional.